Primera conexión a esta hora de la mañana. Estamos con Eugenia Mancilla, candidata a diputada de la Democracia Cristiana. Eh, un poco analizando los trabajos anteriores que se han hecho y cómo estos se pueden replicar el día de mañana en el Parlamento, que no es tarea fácil Mm, tampoco. Pero en esto de los parlamentarios también se tiene que tener, a ver, mucho acercamiento. mm. Eh, pero para eso también, Eugenia, hay que tener, a ver, ¿qué? Acercamiento no solamente porque uno puede tener acercamiento cuando tienes en la presidencia a alguien, ¿no es cierto?, que sea o que sea un gobierno de, de, de- de tu lado, ¿no es cierto?, en este caso de la nueva mayoría. No sé si seguirá llamándose así a futuro. Pero si hay un gobierno que no es de la línea de uno, la cosa se hace un poco más difícil de poder trabajar a futuro. ¿Cómo aprecias tú aquello? Que tú Sí, conoces bueno, cómo se maneja este mundo político. eso efectivamente es así. Pero yo diría que los parlamentarios muchas veces la población desconoce su verdadero rol. Y el Claro, rol que tiene, bueno, la propia Constitución Política de la República lo define, que son claro, tres funciones: la función legislativa, sí, obviamente, que se hace a la par con el claro. Senado y con la Presidencia de la República, una labor de fiscalización Mm, a los actos de gobierno, a las exactamente. instituciones, a que se esté cumpliendo finalmente los programas de gobierno y el rol que tienen cada uno de las instituciones públicas y Claro, los claro. órganos del Estado. Y la tercera, que yo diría que es quizás la más sensible, es representar los intereses de la ciudadanía. Esa es una función que tiene un amplio aspecto donde desarrollarse. Ajá. Y representar los intereses de la ciudadanía tiene que ver con esto de tener la posibilidad de tocarle la puerta a un ministro y decirle: ministro, en mi región hace falta mayores espacios, por ejemplo, de establecimiento de larga estadía para adultos mayores. Y en eso, ¿cómo podemos colaborar? Entonces, es una labor, el parlamentario está investido de una, no solamente del voto popular, del mandato que le Sí, dio sí, claro. la ciudadanía, Y sino de que votar tiene proyectos en la Cámara. de votar, no solamente votarlo, sino que también hacer este tipo de gestiones Exacto. que están muy ligadas a lo cotidiano de la Uno población. de los gestiones le llama lobby. Claro, Claro, ir a hacer lobby y tocar la puerta de pero de una subsecretaría, de un es que ministerio, no vas a tener e otra incluso de la opción. moneda. El lobby del punto de vista natural eh, es una herramienta muy poderosa para un parlamentario, porque si yo quiero levantar una iniciativa legal, por ejemplo, que vaya en beneficio de un determinado sector de la población, yo no lo puedo presentar como parlamentaria No, si involucra recursos públicos. Tengo que irle a tocar la puerta al ministro correspondiente, tengo que mm, tocarle la puerta al ministro de Hacienda. Y para eso hay que hacer gestión mm. o hay que hacer lobby Sí, sí, claro. hasta lograr el patrocinio del Ejecutivo. Sin duda. Y en eso a mí no me va a temblar la mano. Lo hice Sí. siendo intendenta cuando tocaba las puertas. Yo no tenía ningún problema, Juan, en ir a Santiago y personalmente tocarle la puerta a los ministros para que Eso, apoyen. por eso mismo te decía yo, Eugenio, eso se allana mucho más cuando tienes una presidencia que es de tu color, de Así tu es. tienda o tu sector. Un poquito más difícil se hace cuando tienes que ir a lidiar Mm. con otra línea política, ¿verdad? Y después, el Ejecutivo en definitiva es quien envía el proyecto al Parlamento e ingresa ese proyecto siempre por la Cámara de Así Diputados. es. Por ahí ingresan los proyectos. De hecho, está consagrado así en la norma que todo lo que tenga que ver con materias impositivas, tributarias o de recursos tienen que ingresar primero por la Cámara de Diputados. Hay algunos proyectos que son de orden constitucional que pueden ingresar primero al Senado, Ya, cómo no. pero todo lo que involucre presupuesto general de la Nación están obligados a ingresar por la Cámara de Diputados. Y ahí la labor del diputado es fundamental, es Fíjate que, fundamental. ya que estás hablando de esto de macro política, Eugenio, vamos a dejar para el final como cogollo lo de la Liga Popular, porque tengo una noticia tuya acá que está en Mm. la página web, que es una noticia de las últimas horas, que habla de algo que siempre ha causado mucho escozor en el aparato público y especialmente cuando se habla de dineros y de hacienda, ¿no? Como que es la ley reservada del cobre. Porque uno entiende que el cobre, como siempre, más de alguna vez se ha dicho al sueldo de Chile. Sí, claro. Y además el cobre da muchos réditos a las Fuerzas Armadas. Así es. Y eso es como un asunto bien reservado. En definitiva, y tú hablas ahí la información de
propone modificar esta ley reservada del cobre. Y tú te manejas en esa área económica. Así es. Mira, esta propuesta tiene que ver con una demanda y una solución. La demanda es reformar el sistema de pensiones. Es decir, yo creo que si en algo todos los candidatos que pasen por esta mesa, Juan, te van a decir que hay un diagnóstico común respecto a que no podemos seguir manteniendo las pensiones indignas que le están llegando hoy día a nuestros jubilados. El hecho, no solamente el incrementar las pensiones básicas solidarias, Ajá. reforzar el pilar solidario, sino que también no puede ser posible que una maestra, por ejemplo, que termine su vida laboral después de 35, a veces 40 años de servicio en aula, termine con una pensión de 300.000 pesos y a veces menos, y cae inmediatamente en una línea imaginaria de la pobreza, pero en la cotidianidad es así. Entonces, el diagnóstico está claro, pero ¿cómo se financia el elevar o reforzar el pilar solidario? ¿Cómo se financia una reforma al sistema de pensiones? ¿De dónde obtenemos los recursos? Y los recursos no son ilimitados. Están hoy día totalmente distribuidos. Es cosa de ver las últimas noticias que la presidenta Bachelet anunció un incremento del presupuesto para el año 2018. Ahí ese es como el sueldo de Chile, ¿no es cierto? Claro, Lo que claro. tú decías. ¿De dónde se obtienen esos recursos? Bueno, digámoslo que prácticamente en un 60% el presupuesto de la nación se nutre de la venta del cobre, que es nuestra materia prima por excelencia, ¿verdad? Que hoy día los precios del cobre han caído lamentablemente, pero sigue siendo nuestra fuente mayoritaria de ingresos. Y no sé si todo el mundo sabe que de ese ingreso anual de la venta del cobre, el 10% se va, porque así lo establece la Constitución y la ley, se va a las Fuerzas Armadas. ¿Para qué? En su época, cuando fue creada esta normativa, se señalaba que las Fuerzas Armadas tenían que ser profesionales, competitivas, había que reforzar la seguridad nacional, eran tiempos bélicos, había mucha disputa con nuestros países vecinos. Situaciones que hoy día simplemente dejaron de ser. Yo con esto no estoy diciendo que el país debe desatender sus materias de defensa, pero sí tiene que equipararla a lo que se hace en defensa con nuestros vecinos y lo que está sucediendo en el mundo. Y yo diría que hoy día no se justifica que este 10% siga siendo además una materia reservada, Juan. Es decir, hoy día en la población ni tú ni yo podemos saber a qué se destina esa cifra sideral, porque es una cifra sideral. Estamos hablando del 10% de los ingresos del cobre de Chile. No sabemos a qué se destina. De los ingresos brutos. De los ingresos brutos, además. Entonces, lo que yo estoy proponiendo es que modifiquemos la ley reservada del cobre y que parte de esos ingresos vaya a financiar este incremento de pensiones y que no esperemos medidas parche, porque yo siento que es un avance y sin lugar a dudas es un esfuerzo el que está haciendo la presidenta Bachelet respecto al 5% de la cotización adicional, donde va a haber, ¿no es cierto?, aportes tripartitos, el empleador del trabajador y también el Estado se va a poner, pero es un esfuerzo a largo plazo y que va a permitir, ojalá se cumpla ese incremento del 20% en las pensiones, pero podríamos avanzar de manera más rápida si hubiese un consenso, si hubiese un acuerdo de todas las fuerzas políticas del país para modificar esta ley. Y ahí es donde quedamos entrampados de repente, Sí, pues. en lograr los acuerdos. Qué difícil llegar a acuerdos, ¿ah? De repente cuando hay materias como esta que tú citas, por ejemplo, Eugenia, en que quienes se benefician son miles y miles y miles de chilenos. Y en eso de repente el Parlamento, tanto Cámara de Diputados como Senado, se entrampan en esto Y por lo mismo, diversos exactamente, intereses, pues. y por lo mismo, Juan, yo estoy convencida, si llego a ser electa diputada, si llego al Congreso, voy a dar una batalla para incorporarme, porque no es cosa de decir y hacerlo, Sí, claro. de incorporarme a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. No solamente porque creo que puedo hacer un aporte ahí, sino porque es una de las comisiones más estratégicas desde el punto de vista del desarrollo. Es decir,
ahí se corta, se trabaja el presupuesto, se trabajan las glosas. Mire, para que la gente pueda en sencillo entender, por ejemplo, el subsidio al gas, este que aparece en nuestras boletas de, ¿no es cierto?, todos los meses, el subsidio que aporta el Estado a través de la Empresa Nacional del Petróleo, se hace a través de una glosa presupuestaria. Y esa glosa presupuestaria es nada menos ni nada más que una condicionante que se establecen en las partidas del presupuesto. Le dicen, sí, este presupuesto es para la ANAP, y acá abajito hay como una frase, sí, una letra chica, sí. Que son las glosas presupuestarias, claro, que dice, pero la Empresa Nacional del Petróleo va a destinar tantos recursos a la región de Magallanes para subsidiar el gas domiciliario. Entonces, esas cosas que se trabajan en la Comisión de Hacienda, para mí son relevantes. Sin duda. Porque ahí podríamos modificar, por ejemplo, con una mirada totalmente diferenciadora, los que son los programas de vivienda. Además. Imagínate, sería muy revolucionario que se lograra, por ejemplo, una diferencia en la aplicación del subsidio. ¿Por qué? Porque obviamente los ingresos que van destinados a urbanización de los terrenos en Magallanes son mucho más caros que en cualquier parte de Chile. ¿Y eso por qué? Y eso porque el terreno disponible en Magallanes es muy escaso. Ya. Por ¿Aún eso, ahora con el nuevo plan regulador? Aún ahora. Siempre la disposición, la disponibilidad de terrenos va a ser escasa. Y son caros. Y si es caro acá en Magallanes, bueno, Magallanes está hablando de la comuna de Punta Arenas, no sé si te refieres a Magallanes como región. Sí, como Magallanes como región. Como región, porque construir en William, más caro. Construir en, no sé si Porvenir, que el Porvenir, claro, más caro que estar acá en Punta Arenas. Entonces a ti no te pueden aplicar el mismo subsidio que aplican en Santiago, el mismo subsidio en Magallanes, porque obviamente aquí se van a tener que destinar de ese subsidio mayores porcentajes a lo que es urbanización del terreno, y queda limitado obviamente lo que va el peso que va a la construcción. Entonces tú ahí puedes hacer las diferencias, y esa es materia legislativa. Y esa es una labor que puede hacer un diputado o una diputada, si está incorporada en una comisión como la Comisión de Hacienda. Cuando uno habla muchas veces de descentralización, Eugenia, sería ideal que uno hablara de descentralizar hasta las canastas familiares. Descentralizar, por ejemplo, el tema, como tú citas, del tema de vivienda, cómo se puede mejorar esto. Sí. La centralización debería ser como muchas cosas. Yo lo escuché ayer fue, bueno, dentro de un informativo, una cuña ahí del candidato Guillé, que proponía esto de descentralizar, una descentralización general del país. Yo lo encontré tan revolucionario aquello en ese discurso que dijo Guillé. Sí, descentralizar todo. Descentralizar pero todo. Pero eso es, pero para ponerse de acuerdo todo eso sería como el ideal. Pero yo sé que eso es siempre muy sensible. Y yo recuerdo que uno lo viene escuchando de tanto tiempo, descentralizar, que la canasta familiar y que estas cosas y muchas otras materias. Y uno dice, pero claro, ¿qué dice el Ejecutivo? ¿Qué dice el presidente? O el ministro de Hacienda. Oye, pero yo no le puedo dar a usted una canasta familiar diferenciada. Si no me va a alegar el de Curicó, me va a alegar el de Iquique, me va a alegar el de Arica. No, es que aquí entonces, yo creo que ¿eso puede ser factible? Puede ser factible, ¿por qué? Porque yo creo que no hay que descubrir la pólvora en esto. Por algo tenemos asignaciones de zona establecidas. Tú lo sabes, acá sí, en Magallanes tenemos el 70%. ¿Por qué Santiago no tiene asignación de zona? Esa asignación de zona, perdón, Eugenia, no llega para todo. No. Un empleado de tienda, un empleado particular. Exacto, no la recibe. Claro. Pero hubo, en su momento, en la década del 70, una decisión geopolítica. La época del Puerto Libre. Geopolítica de identificar cuáles son las complicaciones que tienen cada una de las regiones para acceder en igualdad de condiciones a la región metropolitana. Y por eso se establecieron nuestras escalas. ¿Por qué en Magallanes el 70%? Es eso, es porque vivir acá significa estar alejado del centro, ser una región extrema, donde no tenemos condiciones climáticas similares, y por lo tanto el costo de vida es un 70% más alto que el de Santiago. Entonces, ¿por qué no llegar a un acuerdo nacional y actualicemos cuáles son esas condicionantes? Y yo te podría decir que desarrollar leyes de presupuesto descentralizadamente sería una solución en innumerables materias.
Y eso se puede lograr porque no puedes dar una batalla, y por eso es importante que los parlamentarios que sean electos sean preparados, que tengan conocimiento, no solamente la garra. Yo Sí, sí, encuentro, ¿no es claro. cierto?, es bueno tener a parlamentarios luchadores, pero también metidos en temas que yo siento que son relevantes hoy día para la región. Y estas modificaciones de la forma de trabajar el presupuesto general de la nación, oye, ya ingresó el presupuesto al Congreso. Ujú. Tienen 2 meses, Hasta el hasta 30 el de 30 de noviembre. noviembre, para discutir. ¿Alguien habrá visto la letra chica en cada una de las partidas, en cada uno de los ministerios, en cada uno de los capítulos? ¿Cómo eso nos afecta a los magallánicos? ¿Habrá alguna glosa especial para Magallanes fuera de la que yo te comento Ujú. respecto al gas? Yo creo que esa es una materia en la cual hay un campo por explorar, por trabajar, y que le puede dar mucho beneficio a la región. Sin duda alguna, independiente de los que ya atesoramos y tenemos y los que uno entiende, porque eso lo entiende que así, por ejemplo, con todo lo que significa ley de excepción, plan de zonas extremas, tenemos hartos beneficios, pero de repente eso la población no lo capta, No no lo lo entiende porque a saben. ellos no le llega. Pero ¿Te justamente fijas? dentro de lo que ha sido el desarrollo de mi propuesta parlamentaria, yo lo vengo sosteniendo del 2013, cuando estuve en campaña preparlamentaria en ese año, y obviamente por la experiencia que tuve en la Intendencia. Magallanes requiere un estatuto para la región, un estatuto que consagre estas normas de excepción que tenemos, que se incorporen en un solo instrumento, en una sola batería, toda esta batería de Sí. instrumentos en un solo instrumento, pero que dé la posibilidad de proyectar la región en el largo plazo. No pueden, por ejemplo, el DL15, que Mm. para los que no saben es una norma de excepción que tiene Magallanes, Decreto de ley 15. el decreto ley 15, que apoya en las medianas empresas, en equipamiento, hay una bonificación allí incorporada. Entonces, pero está al arbitrio no solamente de los montos, sino que también de terminarse en un periodo determinado, y ahí se renueva, se renueva. Las leyes también tienen vigencia, la Ujú. ley Navarino, la ley Tierra del Fuego, la ley Austral. Entonces, ¿por qué la gente dice, por qué no me llega a mí los beneficios de esas normas? Porque esas normas no fueron pensadas para el poblador, para el ciudadano. Fueron pensadas exclusivamente para fomentar la inversión en el territorio, para fomentar el poblamiento. Esa era como la promesa que Sí, nunca sí, se dio. Porque yo te pregunto hoy día, si una empresa que está acogida a la ley Navarino en Porvenir, sí. que se instaló allí, que recibe todos los meses la bonificación del 20% de sus ventas netas, que la tesorería todos los meses le entrega su cheque, que además tienen exenciones tributarias de todo el marco impositivo. No pagan impuestos de capital las empresas, no paga impuesto al valor agregado IVA por las compras ni por las ventas, Ujú. tampoco paga impuesto territorial, es decir, contribuciones. Son empresas que están con una batería de exenciones tributarias enorme, pero además que le devuelven el 20%. Eso es un incentivo enorme para las empresas. Pero yo digo, esa empresa tiene una obligación de que sus insumos, su mano de obra, en definitiva, todo lo que requiere para su proceso productivo, obténgalo de ese territorio, obténgalo de Porvenir, incentive la creación de pequeñas empresas que le presten esos servicios, que se genere lo que los economistas llaman encadenamientos productivos, Exacto. creación de valor en ese proceso. Pero hoy día tú levantas una empresa, literalmente la levantas, Ujú. y la sacas de Porvenir y no va a dejar absolutamente nada, solamente personal despedido. Y Entonces, claro, ¿se está cumpliendo la promesa de la norma de excepción? No, pues, no se está cumpliendo. Entonces, ¿qué propongo yo? Lo que propongo es unificar estos instrumentos, darle un sentido real respecto a que, por una parte, la empresa genere desarrollo, genere empleo, genere mano de obra, y con eso, obviamente, riqueza a la población, ujú, pero también que sean instrumentos que beneficien a la población. genera empleo, buen empleo, políticas de buen trato y económicos también, por ende, pues si está con todas las ventajas, está con todo, el Estado le Juan, está dando tanto, entonces que eso se replique yo, en buenos sueldos también, yo pues, te digo, en vivienda y todo lo el demás. primer proyecto que yo me comprometo, bueno, tengo varios, pero uno de los primeros proyectos que yo me comprometo a presentar llegando a la Cámara de Diputados
es una modificación a la ley 18.985 de ley Navarino. No puede ser que esas empresas instaladas al amparo de la ley Navarino y la ley Tierra del Fuego, donde el Estado le bonifica su inversión, no tenga una cláusula laboral. Muy simple, que no puede recibir bonificación una empresa que tenga deudas de cotizaciones provisionales de sus trabajadores. Segundo, que tenga denuncias por prácticas antisindicales. Y tercero, que tenga denuncias por acoso laboral. Es decir, cosas que hoy día en la legislación, porque hemos avanzado en legislación laboral, pero estas empresas no tienen esa obligación porque el contrato ley que suscribieron con el Estado no lo señalaba. Tampoco tienen incorporadas cláusulas medioambientales. ¿Dónde deposita sus residuos industriales? La obligación de un estudio de impacto ambiental en su instalación o de o simplemente una declaración de impacto ambiental. Sí, claro. Esa obligación no las tienen. Entonces, hay harta materia, hay harto tema que hacer en el Congreso y, bueno, yo tengo el ánimo, ahí tengo mis propuestas y espero tener la oportunidad para materializarlas. Ya, nos vamos, pero no puedo irme porque dejamos planteado delante un tema casi local tuyo, bajo gestión, y esas cosas son una muestra, un botón de cómo se puede trabajar a futuro llegando a la Cámara, en vuestro caso particular, Eugenia, lo de la Liga Popular, tantos proyectos que quedaron y uno de ellos que se llevó a cabo, que hoy día uno disfruta pasando incluso por la Avenida Frey, porque ve los fines de semana cómo se juega y todos los días, incluso ve a tus niños jugando, niños allí, Sí. practicando en una cancha con luz artificial, con Un pasto complejo. sintético, un complejo deportivo, tras la lucha de sus dirigentes allí Sí. y de una mujer. Así es. Mira, ese es un proyecto precioso, Juan, que a mí me enorgullece decirlo. Puse todo mi empeño. Un día, pasando por Avenida Frey, por el puente, le digo a mi ex conductor, Sí. Ramoncito Maimay, que a quien le mando un afectuoso saludo, un tremendo funcionario público, le digo, Ramón, ¿se puede detener, por favor? Voy a bajar porque era invierno. Ya. Y estaban jugando dos equipos en el barro, literalmente en el barro, Juan. Era un hoyo, bueno, así le llamaban, el hoyo. Jugaban en el barro, con el barro hasta las rodillas, no se distinguían las camisetas solamente, con unos arcos prácticamente artesanales, sin reja, sin Ya. rejilla. Sí, sí. Entonces yo dije, pero ¿cómo pueden jugar de esta manera estos deportistas y con empeño y con entusiasmo? Y me puse en la tarea de ubicar si había detrás de ese hoyo de barro alguna organización. Y me dice Ramoncito Maimay, me dice, intendenta, lo que sucede es que yo vivo en este sector, de hecho vivía ahí a un par de cuadras más, y sí, hay una directiva, se la voy a contactar, por favor, le dije yo, contáctamelo porque yo quiero hablar con ellos. Y recibí, Ya. después de esas gestiones que hizo Ramoncito, recibí a la directiva. Alicia Valderrama creo que es ella, ¿no? Ella es una ex compañera de del liceo que fue Ya, mira toda tú. una sorpresa para mí, una mujer valiente y muy empeñosa. Recibí en la intendencia la directiva y ¿sabes lo que me dijeron? Cuando yo le comenté este proyecto, yo dije, miren, yo lo he citado porque bajé, me observé en las condiciones que los deportistas hacen deporte ahí en ese hoyo de barro y yo me comprometo a levantar una iniciativa, a presentarla al Consejo, a buscar los apoyos económicos del Consejo Regional para hacer un gran complejo deportivo. Ustedes no tienen por qué seguir haciendo deporte en esas condiciones. Y me dijeron, mire, intendenta, esta debe ser la 10ª vez que escuchamos lo mismo de las autoridades. Ya. Así que Dice, peor, así es que no se preocupe, Ya. agradecemos su buena disposición, pero nosotros vamos a seguir esperando. Siempre que hay elecciones van los candidatos y nos prometen lo mismo. Ya. Yo dije que yo no le estoy prometiendo, le estoy informando que van a contar con mi apoyo. Y sabes que fue un incentivo, porque bueno, estaba obviamente Alicia y como sigue ella de presidenta de la Liga Popular, Ujú. a quien le envió también un afectuoso saludo.
Y yo me puse en ese propósito. De hecho, llamé a la Dirección de Arquitectura, Obras Públicas, a Ministerio de Desarrollo Social, a Claro, las divisiones, ya. y yo dije, pongámonos en la tarea y quiero que levantemos este diseño en un año. Y fíjate que hoy día es realidad, yo estoy orgullosísima, 870 millones de pesos costó ese complejo deportivo. No lo pude, no estuve presente para la inauguración, pero siempre voy, soy madrina, además de la Ah, Liga ya, Popular, soy ya. madrina y estoy permanentemente en contacto con sus dirigentes, haciendo actividades y de verdad son obras que a mí me enorgullecen, que me da esa satisfacción de que mi paso por la intendencia no No fue en fue vano. en vano. Sí, claro. Me Feliz, parece. pues, feliz. Me parece muy bien. Eugenia, yo quiero agradecerte que hayas venido esta mañana a conversar con nosotros de temas bien interesantes, este tema del presupuesto, por ejemplo, y de Hacienda, y de tu interés de poder llegar a la Comisión de Hacienda de Así la es. Cámara de Diputados. Me parece notable de que vuestro Mm, expertise, vuestro mm, conocimiento, además tú eres ingeniero comercial así es. o de administración, No, soy ingeniero comercial y ¿ya? tengo mi magíster en tributación, Ya, así que perfecto. Así que estás en el mm, área que corresponde. Así que te agradezco mucho y bueno, ya tendremos posibilidad de conversar en otras oportunidades aquí